empecemos. Yo también voy a Dale. empezar. Y me enteré, les cuento, que por temas legales ahora Zoom te tiene que avisar que está grabando. ¿Sabían eso? O sea, yo intenté sacar a la señora el GPS que te habla y por temas legales, porque el consentimiento tiene que ser anunciado. Entonces, como el consentimiento tiene que ser expresado y pueden no grabarte quizás no quiera ser grabada, bueno, entonces esto es muy gracioso, porque es un mundo donde hay un smartphone y hay una cámara que te está filmando permanentemente y te graba y te escucha que estás hablando de la pasta frola y después entras a Instagram y te venden pasta frola. Entonces, como que Zoom, consentimiento informado, pero luego, bueno, en fin, nada, es como la teoría queer y la pedagogía que nació muerto todo eso, a otro perro con ese hueso. En fin, el resto, por ahí dijeron pedagogías queer, que para mí es como un oxímoron, porque si algo viene a ser lo queer, digámosle así, que después veremos, justamente era antipedagógico, maldita marginala y antifuturismo reproductivo. Así que no sé qué hacen un espacio de encierro como un aula, ni que hablar de la molecularidad de los espacios de encierro como esta aula virtual, así se llama, en fin. Y como le decía a Natalia, en realidad la teoría queer no existe, es un exabrupto de Teresa de Lauretis. Teresa de Lauretis hizo un chiste académico, presentó una ponencia para ofender al resto de la gente en 1989. Bueno, esto es tema de debate, si fue 89 o fue 91, 91, pero igual fue hace un montón de tiempo, sea 89 o 91, como quien dice, no sé, voy a hacer teoría de la caca, y presento el paper, y el paper sale, me lo aprueba. La Asociación Psicoanalítica del Mundo me aprueba el paper de la caca, y yo voy con el paper de la caca y se convierte en teoría, ¿comprenden? O sea, cómo un exabrupto de tales características de repente se convirtió en marco teórico que la gente, con el que la gente aún sigue lucrando. No tengo otra palabra para decirle a esto. Bien por la gente que empezó a dudar y dijo que le va a levantar sospecha, como decir, de repente lo estaba usando Fabiola en su cumpleaños. Y dijiste, no debe ser, no debe ser por ahí. Bueno, pero quería saber qué más saben, si es que saben algo, a ver de dónde partimos, o si nada, o como Abril, que vino porque Nietzsche, que tiene que ver, pero de repente, viste, vamos a hablar de teoría, vamos a hablar de Teresa de Lauretis, de Judith Butler, pero bueno, hay alguien que vino por Nietzsche, puede pasar. Igual en el lugar donde le vi, también venía por ahí, esto de la teoría queer. Ahí fue en los principios donde, o sea, vinieron de la mano estos temas. Bien, excelente. ¿Y el resto, qué sabe de esta cosa que se llama teoría queer? Si es que sabe algo, tal vez nada. ¿O por qué le interesó? Si es que le interesó. Tal vez vino sin interés, también puede ser. Buenas, Hola, Mariano. ¿qué tal a todos? Yo vengo de una pedagogía o de haber estudiado mucho tiempo psicoanálisis clásico, entonces es como que también siento un poco la estafa de por ahí un montón de autores. Yo como Abril también veo tus videos y una de las cosas por las cuales quería participar también era para poder estar en las charlas cuando apagan la grabación. Corta acá. Esto no Claro, va. Es la parte linda del asunto esa. sí. Bueno. Y de teoría queer, digamos, me encontré con que en la clínica hay un montón de trabajo interesante para poder hacer sobre eso y no hay mucho desarrollo o están bastante solapados. Entonces, por influencia tuya también me metí bastante con BT y bueno, me está interesando también Bersani y otras obras, digamos, ¿no? Por eso estoy acá. Bien, bien. Hay motivos por los cuales yo te diría que la teoría queer es como ya una petición de principios incompatible con las teorías psicoanalíticas y tiene que ver con, por lo menos, el primer motivo, las fuentes de las que sale,
que eso es lo que vamos a abordar, en parte lo que vamos a abordar hoy. O sea, antes de que a Teresa de Lauretis se le ocurriera hacer ese chiste, que luego se convirtió en un corpus teórico, ya había teorías post o anti-identitarias, y todas esas teorías post y anti-identitarias evidentemente trabajan contra la noción de sujeto o criticándola, y por ende, si no tenés un sujeto, ¿cómo haces luego hablar a un yo? O a un yo, o lo que está reprimido dentro de un yo. Entonces, esto como para empezar. Son teorías post-identitarias, negativas, y no es nuevo. De hecho, como estaba diciéndoles, hay varios antecedentes, por lo menos hay, déjenme pensar, 1, 2, 3, 4, 5 antecedentes, o 3 antecedentes, digamos, antes de que esto se convirtiera en lo que soy, que tampoco se sabe muy bien qué es como una frutera, no se sabe bien, te puede tocar cualquier cosa. En parte también te puede tocar cualquier cosa porque no tiene sistematización. No está mal que no tenga sistematización, ese no es su problema. Pero no está organizado, por eso pueden coexistir Bersani con Wittig, o Wittig y Butler, que parecen no llevarse muy bien, según Butler. En fin, esa es una idea de Butler. Como les decía, el día que se nombra la teoría queer, que se dice, bueno, teoría queer, 2 puntos, tiene que ver con Teresa de Lauretis presentando un paper académico donde coloca esta palabra queer junto a teoría, que es la primera vez que se hace y la presenta en la universidad. Y sentó mal, porque no es una palabra queer. Hoy queer no quiere decir nada, hay hasta bandas de cumbia, ya lo sabemos, que ya no existen, de hecho, o sea, cualquier cosa puede ser queer, pero no hubo un momento donde queer, en la versión anglófona de la palabra, no en luego la castellanización. Hoy vi una castellanización que me encantó, castear un hechizo, como lanzar un hechizo. Bueno, en la castellanización de queer, o sea, ya ese es otro problema que vamos a abordar, pero previo a eso, queer es una injuria. Una injuria que a mí me gusta explicarla, en inglés fue una injuria muy fuerte, que a mí me gusta explicarla como la mezcla de homosexual con freak. O sea, no todo el mundo era queer en los años 70, 80, 60. O sea, queer es una palabra muy fuerte, por eso decía caca antes, no es algo que colocas de casualidad al lado de teoría y pasa desapercibido. Fue un cimbronazo cuando de Lauretis lo hizo, pero lo hace ingresar pese a su chiste, pese a su exabrupto, lo hace ingresar a la academia, cuando en realidad queer es un insulto con la cual ciertas personas beneficiarias del régimen heterosexual degradan a otras, dado que tienen prácticas o formas de vida incompatibles e inasimilables por ese régimen heterosexual del que habla Wittig, del cual otras personas se benefician, básicamente. Esto es como lo primero que me gustaría decirles. Hoy ya esto es, por eso decía, es arqueología, porque piensen que Netflix tiene una serie, yo no la vi, pero sé que hay una serie que se llama Pose, ¿verdad? Que es en Netflix y demás, ¿cierto? Bueno, eso está basado en un documental que se llama París en Llamas, que también es el famoso documental que aborda Judith Butler en Cuerpos que Importan y el género en disputa. O sea, un documental que hubo en algún momento sobre las subculturas del Vogue y las casas. Hoy ya esto está museificado, hecho por gente sin ningún proceso de racialización o completamente blanqueada, en fin, pero tuvo una trayectoria. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando nos enfrentamos a queer, la primera dificultad es que en el idioma que estamos manejando acá para comunicarnos, se pierde
se pierde todo lo que tuvo que ver con la injuria, el rechazo, la exclusión, lo que significó que alguien te dijera queer. No, no pasa eso al castellano. Ya cuando llega la traducción como teoría queer, no quedó nada de su genealogía queer. Importantísimo contarlo. Hay quienes creen que en realidad la creadora entre comillas, porque en realidad los creadores son quienes se benefician del régimen heterosexual, que son quienes luego van diciéndole a ciertas personas por cómo viven, barra cómo existen, barra cómo se ven, queer, como quien le dice caca, porque nuevamente es un insulto muy fuerte reapropiado. Pasa un camión acá por el campo, hace ruido. Bueno, hay quienes creen que no fue de Lauretis la primera en utilizar la palabra con la acepción que ha tenido en la tradición, o que tiene en la tradición anglosajona, sino que fue Gloria Anzaldúa. Pobre Gloria, no es culpa de Gloria, yo la amo profundamente a Gloria Anzaldúa y la recomiendo, pero bueno, Gloria Anzaldúa en su libro Borderlines, que también lo recomiendo, es verdad que utiliza la palabra queer. Otra cosa que se rompió, todo roto. Vieron que ya a esta altura, 2021, está todo roto. Gloria Anzaldúa es muy retomada por las teorías que hoy podríamos denominar, no sé, transfronterizas, si les gustan, etc. En fin. Ella también utiliza la palabra queer con esta idea de reapropiación de la injuria dentro de una versión más poética y menos académica, no porque Anzaldúa no sea académica, porque también es académica o lo fue, sino porque justo este libro no lo es, donde está la palabra. Y luego Judith Butler, que Judith Butler, a mi modo de ver, la termina de romper, como si todavía no estaba rota, la termina de romper, con lo cual imagínense cómo llega a las colonias. Nosotras somos las colonias, por si no se enteraron. Claro, cómo llegará. Butler la termina de cagar, la termina de romper, cuando en 1993 en Cuerpos que Importan, que ya lo digo, a su vez, ya la traducción pierde algo, porque el libro en inglés se llama Bodies That Matter, o sea, cuerpos que son materia, y a su vez el juego de palabras con matter, que es materia, y también que importa. ¿Se entiende? Entonces, es muy difícil de traducir, tenemos problemas de la traducción. Bien, donde Butler va a decir en ese libro que el término queer es el punto de encuentro, es una perífrasis de lo que aparece en ese libro, es el punto de encuentro, de reunión entre lesbianas y jóvenes disidentes de lo que es el modelo asimilacionista LGTB. Pero miren lo que dice Butler, siempre hay que desconfiar de Butler. Butler es muy inteligente y por momentos parece que es muy crítica, pero no lo es tanto. Y siempre le está tirando mierda a la gente que es muy crítica, lo digo en serio. Hasta ahí vamos bien, el punto de reunión de lo que serían los sistemas asimilacionistas LGTB, hoy y Q. Pero le agrega Butler también heteros y bisexuales anti-homofobia. ¿Qué hizo Judith ahí? ¿Qué dijo? Nada, queer no era eso en los años 70 y 80. Queer era el insulto que tanto, al revés, que tanto personas beneficiarias del régimen heterosexual, es decir, heterosexuales barra gays asimilados, le tiraban por la cabeza a las otras personas, con lo cual nunca podría haber sido el punto de reunión queer, no teoría, queer, de tanto lesbianas y homosexuales no asimilados, ya volveremos sobre este tema, y heterosexuales y bisexuales anti-homofobia. Luego solo diré con respecto a la antihomofobia que la antihomofobia no es un punto de encuentro, es como agradecer un vaso de agua, no podemos agradecer un vaso de agua. Antihomofobia es lo que hay que ser en la vida, como no sé cómo explicarles, no,
es como va de suyo, ¿no? Si no sos, si sos, más allá de que un exabrupto lo puede tener cualquiera y cualquiera tiene un traspié, si una es homofóbica, básicamente está en la vereda de enfrente, es literal. Con lo cual no puede ser un punto de reunión entre personas que son completamente excluidas, marginalizadas, eyectadas, abyectas de todos los sistemas, una postura o una práctica de no ser un sorete permanentemente. Que lo traduzco, es lo que yo siempre digo en estas charlas, y ustedes deberán haber visto en alguno de los videos, de una crítica al aparato psi no puede ser poner bien el pronombre. Eso es lo que hay que hacer. Eso debería haber pasado siempre. Preguntarle a la persona, disculpe usted, ¿cómo quiere ser tratada? Yo pluralizo en femenino porque todas, ya saben, lo digo siempre, todas somos personas, todas somos las gentes. Pero luego al individuo, a la persona una a una, hay que preguntarle, ¿usted qué pronombre quiere, qué pronombre quiere que use? Me explico lo que quiero decir, eso no es una crítica, eso va de suyo, es muy básico. Es como pedir permiso antes de agarrar algo en una casa ajena, no sé, como pedir disculpas si le pisaste un callo a alguien en la calle sin querer. Es muy básico. Bueno, bien. Saben que me pueden interrumpir, no lo dije antes, pero saben que me pueden interrumpir en cualquier momento y cualquier lugar de esta conversación. Bueno, pero previo a eso ya existía la palabra, no la palabra, sino esto que les decía de las contestaciones anti o contra el asimilacionismo LGTB. Le agregamos hoy IQ. Que esta sigla, a su vez, que hoy para muchas de ustedes, más o menos, nuevamente, han nacido con la internet y con la sigla, y les parece que la sigla siempre estuvo ahí, son una producción del poder. Lo tenemos que decir y tenemos que insistir. Hoy se nota mucho más que antes, cada día se nota un poco más, pero ese... Sí, ¿quién va a hablar? Sí, ¿alguien iba a hablar? ¿No? Escuché un Leo, ¿no? ¿Fue exterior a mí o lo escuché adentro? Bueno, quizás estoy teniendo un brote en cámara, perfectamente puede ser. Algún día va a pasar, algún día va a pasar. Bueno, nada, no fue. Fantasmas. Entonces, decía que esta sigla, que a la que hoy estamos completamente acostumbradas y que parece que siempre ha existido, tenemos que insistir y tenemos que recordar que no siempre existió y que es una producción del poder. No siempre las personas que estuvieron a la vera de el régimen, lo que Monique Wittig llama el régimen heterosexual, esto que construye y regula y coacciona sobre todo lo que existe, tanto consciente o inconsciente, el régimen heterosexual. Esas personas que estuvieron a la vera de eso o excluidas de eso, no siempre han sido LGTB. LGTB, saben la construcción más o menos, más o menos de la construcción de la construcción de esa sigla como movimiento, además como movimiento, que eso es aún peor, porque ¿a dónde se movió? No se movió. Para llamar a algo movimiento se tiene que mover, o sea, si está quieto no es un movimiento, muy bien. Más bien es una agrupación, o sea, agrupar a una población dentro de una sigla. Esa sigla se va a empezar a construir a partir de una pandemia que nos precede, de la cual todas deberíamos ser herederas, sobrevivientas, las hijas de las brujas esas que se supone que no pudieron quemar, y que obviamente no hemos aprendido absolutamente nada, porque tenemos un nivel, nada, no podemos nada. Esta es mi opinión. Podemos menos que una lombriz que puede un montón. ¿Qué es la pandemia del VIH? La pandemia del VIH vino en los años 80 en el norte económico y luego en los años 90 en el sur económico, básicamente a erradicar de la faz de este planeta a todas aquellas corporalidades, formas de vida, formas de existencia, estéticas de la existencia de vida, formas de afectación, modelos sexoafectivos que no eran concordantes con el régimen heterocapitalista. Se los llevó puestos, los tiró a la fosa de la muerte.
básicamente. Y a partir de ahí se empieza a crear esta nueva sigla LGTBIQ. Luego se le agrega la Q. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Qué? ¿No había homosexuales? No, claro, sí, eso había. Lo que no eran era LGTBI, no era LGTBI. Pueden chequearlo, escuchen, o sea, hay videos de, no sé, Silvia Rivera hablando y verán que Silvia Rivera no se autodenomina en ningún momento prácticamente nada que empiece, que esté en esa sigla. Cuando se tiene que autodenominar algo, nunca se nombra con ninguna de las letras que están en esa sigla. O sea que lo primero que tenemos que decir es que ese movimiento LGTB, y le podemos agregar hoy IQ, más allá de los individuos, porque esto no es responsabilidad de los individuos. En realidad esa sigla tiene que ver con la asimilación o la normalización de ciertas prácticas de vida. De ciertas prácticas de vida que podrían haber sido denominadas o podrían haber sido denostadas como queer, antes de que queer fuera teoría, ¿se entiende? Luego apropiada como injuria. Si bien también es problemático, porque como dije con anterioridad, en realidad queer no tiene que ver con la identidad, sino por el contrario. Lo cual acá tienen que anotar que esta es una de las primeras trampas. Yo les prometí que íbamos a hablar de las trampas, acá hay una de las primeras trampas. Trampas teóricas para las cuales, como todos, no tengo, pese a que Elsa cree en mi lucidez, yo no tengo solución, solo les mostraré la trampa. Porque si no tiene una especificidad, si no tiene una identidad, si no hay una ontología a la que se pueda acudir, pues entonces cualquiera puede decir que es queer. ¿Y quién le va a decir que no lo es? Además de que hoy en día es pecado decirle a alguien, usted no es lo que dice ser, ya saben que eso es pecado, o crimen o delito, alguna de las tres cosas, o patologizable, alguna de esas. Por ende, nada, viene cualquiera, no sé. Bueno, ha pasado, ¿eh? No son inventos míos, ha pasado. No hay un candidato, ayúdenme porque recién ahora me doy cuenta, un candidato chileno a, a esta reforma constitucional, que es un señor heterosexual, o sea, por lo menos se ve como tal, vive como tal y hay claras demostraciones de que es tal. No obstante, él dijo que era queer, no binario, transfronterizo, mestizo y todas las opresiones del mundo. ¿Y qué le vas a decir? ¿No? ¿Usted no lo es? Bueno, lo juro, pasó. Por ejemplo, y acá no hubo, acá en Argentina, no hubo un señor que dijo que era bisexual porque un poquito peronista, un poquito radical también de nuestra querida clase política. Bueno, ya ven. Entonces, la primera trampa es que esa inespecificidad, por eso Mariano, vos nombraste a Bersani, que es un puto hecho y derecho de esos de tetera, del bajo fondo, ¿viste? O por lo menos lo fue, hacia lo Pasolini, detesta la inespecificidad, no porque él crea que hay que buscar esencias, pero detesta la inespecificidad de los movimientos postestructuralistas Foucaultianos, de lo cual esto es completamente heredero. Por eso también otra de las grandes estafas del rock and roll de la teoría queer. Me encanta porque después a mí me dicen queer, cuando yo soy una denostadora de la teoría queer. Pero bueno, nada, problemas. La gente también te quiere insultar con lo que te quiere insultar. Otra de las grandes estafas de esto es pensar que esto fue muy innovador en el momento que se creó, cuando ya Foucault en el 76, en Historia de la Sexualidad, estaba hablando, en el primer tomo, estaba hablando contra esto. No le puso la palabra queer, pero después el contenido era básicamente el mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso Bersani, en ese libro Homos, que debe ser ese el que estabas leyendo, entre otros, se enoja tanto, le da tanta rabia que la homosexualidad no tenga una especificidad. Especificidad no en el sentido de una esencialización, una ontología, pero bueno, hay algo que inquieta al mundo heterosexual de la homosexualidad. Bueno, ¿qué es? Porque si no, entonces viene este señor, que me acuerdo el nombre, pero no el apellido, Pablo, el señor Pablo de Chile, y dice que es
queer, trans, no binario, mestizo, afrodescendiente, transfronterizo, y todo lo que quiere. ¿Y qué le vas a decir? No, señor, usted nada, es padre de familia, heterosexual y está casado con la Pamela Giles, no moleste. ¿Qué le vas a decir? No puedes. Bueno, por Pablo eso, Maltés, señor. Pablo Pablo Maltés. Maltés, ahí está, el Pablo Maltés. Exacto, ¿te acordás del Pablo Maltés que salió a decir que era todo, es todo Pablo Maltés? Casi como la Ligüen, que es Escribió hasta una mapuche. columna, disculpa, hasta creo que escribió una columna en un diario así, progre, explicando todo eso. ¿Vieron que Debe no estar por ahí. miento? Que no es un Es exabrupto. real. La gente cree que La es un realidad supera la exabrupto. ficción. No, claro, o sea, no. Contalo bien, Pablo Maltés. Porque la gente O cree sea, que estoy haciendo un chiste, no estoy haciendo un chiste, es chistoso, el meme se hizo solo. de hecho, se tiró a gobernador, pero no salió y hizo una columna en un diario que se llama Virtual, El Mostrador, El Desconcierto, que es como diario progre. Y en una columna de opinión explica todo eso que dijo Leo hace recién, pues, de que era queer, de por qué era queer. Y de hecho hacía como No una quedó queer, crítica, no binario, mestizo, todo, transfronterizo, todo, 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 bisexual, era todo. todo. ¿Qué más hay? Es como no dijo disca porque vieron que disca da feo. Claro. Pero en cualquier momento se asimila la discapacidad y se dice tullide. Nada, todo, el Pablo Morales, no hay que olvidarse, Pablo Morales no estaba, ¿vieron? Ustedes pensaban que yo exageraba, Pablo Maltés, perdón. Maltés. Ustedes pensaban que yo estaba mintiendo y que estaba haciendo un chiste. No, está pasando, es verdad. Cuando lo vean a Pablo Maltés, me gustaría tener una foto para mostrarles. Cuando lo vean a Pablo Maltés, verán el tupé de decir esto. O sea, el nivel de atrevido de decir esto. Es como cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, ya lo verán. Además de que extensamente comprobable su vida. No porque yo no crea, cuando hablé mal de Judith Butler, pobre Judith, como si le importara. Efectivamente, creo que una puede ser, así como hay lesbianas y gays heterosexuales, por lo menos yo me inclinaría a pensar que esas categorías hoy existen, una podría decir que, bueno, hay personas con prácticas sexuales que una tiende a pensar heterosexuales, pero con formas de vida no heterosexuales. Siempre doy el mismo ejemplo, las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales no son muy heterosexuales, aunque decir sexualidad y heterosexualidad en nuestro mundo casi que son sinónimos. ¿Y por qué? Porque la trabajadora sexual tarifa aquello que en el mundo de la heterosexualidad como régimen político es sacrosanto. Tiene que ser por amor y no puede ser por amor o por deseo sexual, pero nunca puede ser por plata, como un trabajo. Y eso es algo que el régimen heterosexual no tolera. Entonces, no es que yo no crea que una pueda tener ciertas prácticas por un montón de motivos, por ejemplo, trabajo, y de repente no pertenecer al régimen heterosexual, aunque sus prácticas sexuales parecieran sí serlo. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero bueno, no sería el caso del señor Pablo Maltés, que efectivamente el señor Pablo es un señor, como cualquier padre de familia, como el que tiene cualquier persona común y cualunque. Bueno, decía entonces que además de estos lugares de donde abrevan o de estos surgimientos, Gloria Saldúa, Teresa de Lauretti, Judith Butler, la teoría queer fue primero una reapropiación de la injuria, por supuesto, y que previo a eso tiene que ver con una contestación a lo que luego se denominará, porque tampoco lo pensó así en el primer tomo de Historia de la Sexualidad, Foucault no pensó que estaba estaba yendo contra lo que luego se iba a llamar el asimilacionismo, que a él finalmente la pandemia lo asesina, o sea, él es una de las víctimas de esa pandemia del VIH que decía de la cual no hemos aprendido nada, porque si hubiéramos aprendido algo, tanto de Foucault como de la pandemia precedente, sabríamos que la contestación más eficaz, que la resistencia más eficaz, esto es un dixit de Foucault, no es la transgresión a la norma, salir de fiesta, la clandestina, festejar el cumpleaños, sino la contraproductividad.
Foucault lo pagó con la vida, literal. Esto que dijo, la pandemia anterior se lo llevó puesto. Muy bien. En cambio, estamos en este tiempo donde la gente sigue pensando que contestarle al poder es, no sé bien ya qué vendría a ser en este momento, pero evidentemente no entendió eso que estaba planteando Foucault. Entonces hay un antecedente muy fuerte en Historia de la Sexualidad, cuyo primer tomo es de 1976, que tiene que ver con esto que luego va a ser la normalización de todas estas prácticas de vidas o conductas que un autor como Leo Bersani luego discute con Foucault, no lo quiere a Foucault. A mí me parece que se llevan mejor en mi corazón de lo que ellos se han llevado en vida, pero es un problema mío. Lo cierto es que no se aguanta que no tenga una especificidad, Bersani, pero sí es cierto que fue una contestación al asimilacionismo y a la normalización, lo que se conoce como la normalización del movimiento LGTB, que ya es un oxímoron, o es una redundancia más que un oxímoron, porque LGTB y normalización vienen a ser lo mismo, como intenté mostrarles. Previo a la pandemia del VIH no había un movimiento LGTB unificado, configurado, como lo tenemos en la actualidad. Un movimiento tal que muchas veces juega a favor de la heterosexualidad como régimen político, porque después, como bien decía Polilla, puede venir un Pablo Maltés, decir que es el rey de toda, en él confluyen todas las opresiones, es la intersección de todas las opresiones de este mundo y nadie le puede ir a decir nada. Si va y Polilla le dice, quizás le dice que ella es una blanca, entonces no le puede ir a contestar a Pablo Maltés, que en realidad de mestizo no tiene nada. O bueno, o como hacen las gringas, donde en Gringolandia los análisis genéticos son mucho más fáciles y baratos de conseguir, entonces viene Demi Lovato a decir que tiene un 1% de africana, que es básicamente como todo el mundo, porque tengo entendido que Pangea, ¿se acuerdan que no estaban separados los continentes y que la vida comenzó allí? Entonces creo que un 1% genético debe tener todo el mundo, pero bueno, vos pasás por algún lugar que te hacen un ADN en Estados Unidos y después puedes decir que tenés un 1% de africana, y luego le podemos decir a Jessica, no me discrimines, Jessica, por ejemplo. No discrimines a una africana, tengo un 1% de africana, que es algo que Demi Lovato te va a decir un día, te va a decir que la estás discriminando. Bueno, todo esto, nos guste o no, la teoría queer ha ayudado. Ese chiste de Teresa de Lauretis, que ni lo debe haber pensado que iba a replicar de esta manera, iba a tener estas réplicas, ha ayudado que esto pueda ocurrir en la actualidad, lamentablemente. Bueno, una no sabe cuando hace las cosas que hace. No le quiero echar la culpa al fardo a Teresa de Lauretis, pero ¿qué sabe una luego de las réplicas de lo que va a tener las cosas que una haga? Lo que sí quiero que les quede claro es que antes de ser teoría, esto fue calle Cordón y Vereda, que en el momento que alguien lo nombra, como incluyéndolo dentro de la academia, como parte de la teoría, deja ese lugar de insulto reapropiado o injuria que se puede reapropiar, se convierte o empieza a convertirse en un marco teórico y luego estamos donde estamos. Y eso tiene que quedar muy en claro. Y que a su vez el segundo problema que tenemos es que todo esto, que forma parte de una genealogía que cuando se elabora en inglés casi que cualquiera la sabe, se pierde irreductiblemente, porque queer en castellano, rioplatense o la variedad lingüística que ustedes estén hablando de la lengua española según la Real Academia, no quiere decir absolutamente nada. Lo escriban con K, con Q, con como sea que lo escriban, no quiere decir nada. No le hace nada a nadie. En cambio, en los años 70, tirarle un queer por la cabeza a alguien era decir algo, no era cualquier cosa. Me explico, que te dijeran queer por la calle o que no sé. Imagínense, por ejemplo, Mariano que hablaba de la clínica, vas, te sentás en un consultorio y el psicólogo te dice queer, es como si te insultara. Y en castellano no quiere decir nada, esa es la verdad. Entonces todo eso se perdió. Y es un problema de la traducción, que las traducciones no siempre tienen
ya lo saben, y si no se enteran ahora, no todo es traducible, y se pierden cosas en la traducción. Por eso el título de esta charla yo les preguntaba si se había entendido, porque es un chiste que en inglés se entiende perfectamente, pero que si no sabes bien inglés, que no tenés por qué saberlo, no se entiende, porque go straight to the queer es ir derecho a la heterosexualidad. Straight es heterosexual, queer es torcido, entonces como go straight es ir derecho. Entonces como ir heterosexual a lo queer, que es lo que permitió lo queer, nos guste o no nos guste, haya sido voluntario o involuntario, es lo que lo queer como teoría, no como calle, permitió. Hasta, bueno, réplicas aún peores que también las ha dado, ¿no? Como servir para vender cosas. Pero lo cierto es que esa no es su genealogía. Bien. Asimismo, hay otra cosa que, en mi modo de ver, repasando el Foucault para encapuchadas, donde hay un texto al respecto de esto para esta charla, hay otra cosa que me parece que le podemos reprochar, le podemos endilgar a la teoría queer, que tampoco es específica de la teoría queer, pero me parece que con la teoría queer es como se clavó el cuchillo en el piso, así plum, apareció esto y quedó clavado y sellado a cal y canto, que es la idea de que hubo una época donde si vos ibas a hacer estudios etnográficos, eras un colono, y eso estaba claro. O sea, todo el mundo lo tenía en claro. Como vos podías hacer etnografía, pero no eras del grupo al que ibas a estudiar, eras foráneo, con todo lo que eso significa. Luego gente que te cae mejor, gente que te cae peor. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, vos podías ir a estudiar una población, estudios antropología, pero estaba clarísimo que la antropología tiene, por decir algo, un primer movimiento colonizador. Bueno, con la teoría queer se habilitó la posibilidad de dos cosas. De que Pablo Maltés pueda estudiar teoría queer siendo el más heterosexual del mundo, y que también esto es una de las cosas que le molesta a Bersani, entre otros. A Halperin también le molesta, porque claro, todo el mundo va a la clase de teoría queer en Estados Unidos, pero ¿quién se sienta en la cátedra de estudios gays o estudios homosexuales? Nadie, porque si vos te sentaste en esa cátedra en primera fila es que te gusta que te coman la cola. Entonces ahí no hay sentada nadie, pero en teoría queer tenés 45 alumnos que son todos heteros diciendo, mirá qué rarito que soy. Claro, si son nada, no pasa nada. Bueno, esto es lo primero que habilitó, como que cualquiera puede, lo paso a tullido, que en tullido suena, se nota más, porque en tullido esto pasa todo el tiempo y una se queja. O sea, ¿por qué la plata de los estudios sobre la discapacidad no se la damos a las personas con discapacidad? Directo, en vez de que personas que no padecen, no sufren ningún régimen capacitista, sigan escribiendo y teniendo becas kilométricas de dinero para estudiar la discapacidad. Muy bien, ahora piénsenlo en términos queer. Esto es lo que permitió la teoría queer. Cualquiera podía estudiar cualquier cosa. Antes, Bersani, como les decía, Bersani no es un señor heterosexual, muy por el contrario. Pat Califia, actual Patrick Califia, tuvo una trayectoria de lesbiana sadomasoquista a varón trans sadomasoquista. No es cualquier persona. Butler no es una señora heterosexual, por muy heteronormada que esté en este momento. Y podemos seguir. O sea, no cualquiera se dedicaba. Esto se dedica Foucault. Foucault, muy maricón. O sea, toda esta gente que se dedicaba a estas cosas, se dedicaba a estas cosas porque tenía el cuerpo comprometido en lo que se estaba dedicando. No es que se estaba dedicando a algo que no le afectaba la cotidianidad. Por eso se dedicaba a esto. Era literal que se veía afectada a su cotidianidad. Bueno, con la teoría queer lo primero que se habilita es que puede venir, no sé, Bergoglio, ¿quién les gusta? Bergoglio, y hacer un estudio sobre la teoría queer. Ya va a aparecer. Bueno, no apareció, no hay curas. Bueno, si no, es cuestión de minutos. En segundos aparece. Y lo segundo
que también apareció y que se lo podemos endilgar, tiene que ver con la figura del investigador activista. Yo detesto el activismo. A esta altura de mi vida no tengo nada bueno para decir del activismo. No sé bien qué es. Ted Kaczynski me terminó de convencer con un texto que les recomiendo, que es El truco más ingenioso del sistema, que está a su vez incluido en un libro muy lindo que escribió estando en la prisión, que se llama Al espíritu de la primavera. No se dejen convencer por la serie de Netflix, léanlo de todas formas. Porque la serie de Netflix, bueno, el hermano vendió los derechos ahora que está preso. En fin. No obstante, tiene que haber alguna diferencia entre ser un investigador, un científico de la pseudociencia, porque las artes liberales no eran ciencia, había una diferencia entre dedicarse a la sociología y a la física cuántica. Me estoy haciendo odiar por un montón de gente que va a ver este video luego. Entre ser un conichet o un cochinet, por citar algo, y un activista. Por ejemplo, vamos a hablar de cuando el activismo era serio, no cuando el activismo era hacer plaquitas en Instagram. ACT UP, que fue una asociación de homosexuales con VIH en la pandemia que nos precede en el mundo occidental o centrado, paró la bolsa de Wall Street. Hay que parar la bolsa. Se les metieron adentro las maricas idosas y dejó de funcionar. Hicieron que pare la economía norteamericana. No es poca cosa, ¿eh? Bueno, entre esos señores que hicieron una toma de Wall Street, eso es una toma, ¿verdad? Se llama toma en nuestro mundo contemporáneo. Tomaron la bolsa de Wall Street y no funcionó Wall Street. Imagínense el cimbronazo a la economía norteamericana que un grupo de maricas con VIH hicieran eso. No puede estar al mismo nivel de una persona que está en su casa escribiendo papers. Y no que está escribiendo papers en su casa porque Johanna Head va a la teoría de la mujer enferma y está echada y fibromialgia. No, no, porque le pagan por ser investigador y catedrático. ¿Me explico? Bueno, con la teoría queer esto terminó de disolverse y parece que si vos estudias un tema radical, pues entonces sos una persona radicalizada. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Una persona radicalizada cuyo cuerpo no es afectado por ningún régimen de opresión, de ninguna índole, porque como ha dicho extensamente Judith Butler, cuando Butler iba a la universidad, recuerden que es una señora ya mayor, la Butler, la Judith, cuando empecé en la universidad le decían lesbiana como quien le dice torta de mierda o, no sé, basura. O sea, no es como ahora que hay, no sé, senadoras o diputadas lesbianas y la gente le parece hermoso. Era un insulto. Bueno, entonces esto también es habilitado por esta inespecificidad que no tiene solución. No hay que decir, bueno, busquémosle una especificidad. No, lo que hay que hacer es cambiar el marco teórico, en todo caso. Por esta inespecificidad donde cualquiera que no se vea afectado, cualquier persona que no se vea afectada físicamente por los regímenes de opresión que nombran, que interpelan y que crean esto llamado queer, puede hablar de la teoría queer, puede sentir que es un activista de ACT UP o cualquier cosa que se les ocurra. Entonces rápidamente, por eso también rápidamente Teresa de Lauretis, que no tiene ni un pelo de tonta, rápidamente la abandona, o sea, no sigue insistiendo con la teoría queer, pese que vieron en Argentina 2021, seguimos insistiendo al día de la fecha. Y esto tiene una razón de ser, de por qué la gente insiste con lo que ya se murió y no saben morir a tiempo, como diría Nietzsche. Porque si no hay que estudiar otra cosa, y eso causa un montón de trabajo, y vos ya tenés armado tu coso, ya tenés armado tu kiosco, y no querés cambiar tu kiosco, que es lo que está haciendo Mariano, porque siendo Mariano se da cuenta, lo cito porque él lo dijo, ¿viste? Yo estudié todo clásico y me doy cuenta que ya no sirve más. Bueno, no, si fuera como estas personas, lo que tendría que seguir ahora es siendo exégeta y demostrando cuándo Lacan, en qué seminario, en qué línea ya lo pensó. Pero bueno, ya sabés que no. Ya te diste cuenta que no. Bueno, es que justamente hay un movimiento muy importante, mediático, digamos, de pseudo divulgadores
psicoanalíticos, ¿no? Encabezados por el señor Luciano Lutero, que espero que no tenga que padecer alguna palabra o video de él porque son lamentables. Y cuando vos Porque ves que son alguien... cómicos, hay que verlos Sí, como sí, sí, sí. comedia, hay que tomarse una pepa y sentarse delante. Pero aparte, digamos, tienen, digamos, un dominio hegemónico, digamos, sobre los medios de divulgación o de presentación de este tipo de opiniones, y se la pasan hablando de, digamos, de no patologizar, pero todo el tiempo perpetran, digamos, el heterocapitalismo como herramienta de intercambio. O sea, no tienen otra manera de pensar la clínica. Bueno, a eso me refería, con que esto también pasa, le pasa a la teoría queer y le pasa a lo queer y le pasa a ciertos teóricos que de las radicalidades, por decirlo de algún modo, que bueno, esto sí ya dio lo que tenía que dar, es la verdad. O sea, si tenía que dar algo, ya lo dio. Rápidamente, en el mundo anglosajón, acá llega muerto, hay que decirlo. En el mundo anglosajón es cooptado y reapropiado y sirve para este tipo de operaciones, para que el más heterosexual de los heterosexuales se crea activista, radical, transfronterizo, puto de tetera, en fin, abyecto, denostado, y después te venga a decir a vos, Mariano, de repente, ¿por qué me discriminás? ¿Entendés? Cuando, perdón, si hay, ¿entendés? Como, ¿qué me está diciendo el señor? Si nunca le gritaron puto de mierda por la calle. ¿Qué está diciendo? Bueno, ya dio lo que tenía que dar, pero esto le pasa a todo, ¿eh? No es que le pasa a la teoría queer, esto le puede pasar a cualquiera, le puede pasar con todo. Y es la gente la que dice, bueno, no voy a cambiar de marco teórico porque ya es muy tarde, o acá me hice mi kiosco y acá me quedo, o mira cómo estoy facturando. No lo digo por nadie en especial, pero puede ocurrir. Y también le pasó a la teoría queer. Lo cierto es que Foucault, insisto con Foucault, pese a Bersani, en 1976, en Historia de la Sexualidad, en 1976 porque es la primera publicación del primer tomo de Historia de la Sexualidad, ya hablaba de desnaturalizar la noción de identidad sexual. Si vos, y este es uno de los problemas por los cuales la teoría queer no se lleva nada bien y no hay manera, a mi modo de ver, cuando realmente es seria y está bien abordada, hacerla encajar con la teoría psi, porque no cree que haya una identidad sexual que haya que descubrir, para nada. Eso es lo queer. Lo queer, de hecho, ha habido antecedentes, si queremos verlo, hasta antecedentes históricos, pre-Stonewall. ¿Todo el mundo sabe qué es Stonewall o estoy hablando de cosas que no sabemos? Se puede no saber. Alguien que lo cuente. Natalia, contá Stonewall, para la gente que no sepa. Fue una, ay, ¿se escucha ahí? Sí. Sí. Una revuelta en un bar en Estados Unidos, donde habían muchas personas trans, gays, queers. Bueno, no Y había fue la nada de eso. Charán, prendí la luz. No había nada Ah, de apareció. eso. Claro, no había personas trans, Me gays, asusté. queers. Lo que había en ese bar eran todas las personas que no podrían haber ido a un A lugar un bar copado. decente. Ujú. LGTB se crea luego, casi 10 años después de esa revuelta. Empieza a configurarse. ¿Cuándo fue esa revuelta? Fue una revuelta porque la policía terminó adentro del bar con lo que hoy llamaríamos las trabas, las chicas trans, hoy le diríamos, porque no hay Ujú. más trabas, las chicas trans tirando cócteles molotov con la poli adentro. También hay que decirlo, ¿no? Recordemos, no tenían nada de pacíficas, no iban por el lugar de vamos a sacar una ley para ser bien representadas, no. Se pudrió, se cansaron, estaba lleno de trabas, también de maricas, también de lesbianas, también de tortas marimachas, de femmes, etcétera. Toda esa gente se remega cansó de la persecución policial y se dio vuelta la tortilla. Se dio vuelta la Se tortilla, la desactivó. yuta terminó adentro del bar y afuera las habitués que hoy le decimos LGTB, pero que en realidad si te lo pones a pensar no eran LGTB, porque el movimiento LGTB esto no lo voy a decir.
este es el momento donde esto no una ley de cupo. Bueno, bien. Eso fue Stonewall. Stonewall tiene un antecedente histórico en Estados Unidos, famoso, que eso lo van a encontrar en, ay, me sale Fuego Queer, pero no es Fuego Queer. Ya me va a venir el nombre del librito. Se llama el Café Copton. El Café Copton, que en realidad el Café Copton era un café que estaba abierto, una cafetería que estaba abierto a 24 horas, y como estaba abierta a 24 horas, ahí en esa cafetería los años 60, 50, ¿verdad? Finales de los 50, en esa cafetería llamada Coptons, con apóstrofe S, iba toda la gente que no tenía dónde ir a la noche, desde la persona que no tiene dónde dormir, pasando por la persona que vende droga, la que la consume, la que está haciendo un rato entre cliente y cliente, y obvio, las maricas, las tortas, las trabas, todo esto que hoy es gente del bien, pero no lo era. Entonces lo que había ahí era lo que estaba ahí eran las malditas marginales. Y también un día se pudrió y rompieron los vidrios y pasaron cosas y vino la policía y se armaron disturbios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay antecedentes, hasta si se quiere, históricos de cuando esto era, como les repito, calle, no academia. Calle literal, de la más expresa, de la poli te lleva puesta. Recordemos que en Argentina, esto es arqueología, la gente ya ni se acuerda de esto. Existieron los edictos policiales que le daban a la Policía Federal, le daban la prerrogativas judiciales, beneficios judiciales. Podía decidir sobre tu apariencia, o si podía decidir sobre vos sin flagrancia. Y una de las cláusulas de uno de los edictos policiales era la segundo H, que prohibía utilizar vestimentas del sexo contrario. No era los años 50, yo me hice adolescente prácticamente con los edictos policiales y no soy tan mayora, pese a que ustedes creen que soy muy mayora. Muy bien, prácticamente me hice adolescente con los edictos policiales, son de mi época. Funcionaron hasta la modificación del Código Penal en el año, no me acuerdo si 93, 94. Bueno, entonces la policía podía venir y decir, elijan a alguna de ustedes, por ejemplo, mírenme, y decir, usted está vestida de hombre, al calabozo. Yo tengo una camisa, no estoy vestida de nada, me puse una camisita, de a cuadros, qué sé yo, un mantelito. Bueno, eso pasaba. Lo que habilita, e insisto con esta idea, lo que habilita esa inespecificidad, y es una de las grandes trampas de la teoría queer, es que luego alguien que nunca se hubiera visto afectado por nada de lo que estamos hablando pueda no solamente hablar del tema, escribir, ganar becas, recibir dinero, sino que además sentirse, no sé, Foucault traficando, saben que Foucault usó ese Jaguar que le regalaron para traficar a Argelia, por ejemplo, drogas oncológicas, para eso usaba sus beneficios políticos y académicos. Bueno, y sentirse que está haciendo Foucault. Ni una cosa ni la otra. Bueno, sigo entonces. Ya en el 76, con la historia de la sexualidad, estaba esta idea de desautomatizar o desnaturalizar la noción de identidad sexual. La sexualidad no es algo que se descubre, no hay una sexualidad reprimida bajo 20 capas de opresión y de cultura que una en el trabajo clínico descubre, un día sale del closet. Y acá le podemos agregar un dato más que gracias a todas estas corrientes de pensamiento podemos llegar hasta ahí, con el que muchas de ustedes puede que no estén de acuerdo, y en este momento menos que nunca, porque ahora va a haber un rebrote occidentalocentrado de democracia, vida y parlamento, que ni te cuento, con esto de los talibanes, como si fuera nuevo, cuando no tiene de nuevo, no tiene nada, porque ya estaban ahí los talibanes, los puso Estados Unidos, hace un montón de tiempo que los puso Estados Unidos. Pero va a haber un rebrote de esto. El closet es una categoría occidental, no es universal, no hay closet en todas partes del mundo.
Y que no haya closet en todas partes del mundo no quiere decir que no hay diferentes protocolos sexuales que pueden ser también transgredidos, ofendidos, una discusión. O sea, es muy occidentalocentrado pensar que el closet es una categoría universal, como vamos a pensar categorías universales, la ley de gravedad por la que se ve afectado este planeta. Eso no es el closet. ¿Me explico? No lo era. En 1976, por lo menos, Foucault pensaba que no. No, no es que todas tenemos que salir de un closet y descubrir una verdad sexual que tenemos que confesar. Y eso tiene una razón de ser, porque la configuración del poder Foucaultiana, que es heredera de la de Nietzsche, Foucault siempre lo dice, que es el gran teórico del poder, el poder no solo reprime, sino que ¿qué hace el poder? Produce. O sea, el poder no es algo exterior a los cuerpos, por ende lo puedo levantar y ya está, libere el sujeto, sino que los produce, nos produjo, lo siento un montón. Somos como los muñecos estos, los Autobots, hemos sido creadas, lo siento en el alma, estamos producidas por el poder, y el poder, bueno, vieron que el poder, ya el cascabel lo puso Wittig, el cascabel del gato, es el régimen heterosexual, todas malas noticias, todo lo que serían malas noticias como siempre. Por ende estamos producidas dentro de esa matriz heterosexual, por el poder. Por eso Foucault va a decir que ese sujeto que se nos invita a liberar, a emancipar, ese sujeto ya está producido por el poder. En todo caso, tendríamos que pensar cómo hacer otras cuestiones, más que en las teorías. Hay un resurgir de las teorías de la liberación, de la emancipación, de la adquisición. Bueno, ganó quien tenía que ganar, ya se sabe quiénes ganan siempre. Ganó el asimilacionismo, de lejos. Muy bien. Entonces, todas estas categorías sexuales son el producto de las constelaciones de poder saber, según Foucault, y el poder no solo reprime, sino que produce cuerpos y subjetividades, y una podría, siguiendo a Deleuze y Guattari, decir deseos. Por eso ustedes ya saben cuál es mi opinión acerca de la gente cree que desea algo, y por ende si lo deseo, entonces tiene que ser así. Bueno, pensémoslo un segundito, porque en una de esas, no es que no sea tuyo el deseo, es muy tuyo el deseo, pero tal vez no te incrementa en nada la potencia. Y por otro lado, anda a saber a qué intereses responde que vos estés teniendo esos deseos, por el cual peleás como si estuvieras peleando, no sé, por un plato de comida. Hay que tener un poco más de cuidado. Entonces, el poder no es un régimen exterior a los cuerpos, sino al individuo, sino que podríamos decir que el individuo es la plataforma somática, es el puerto USB en el cual se implanta, se crea, se gestiona el sujeto, por algo que luego Teresa de Lauretis, que no tiene un pelo de tonta, llama las tecnologías del género. Por eso tiene ese exabrupto de decir teoría queer y la cagó, la hizo entrar cuando esto era de la calle, pero también tiene esta otra conceptualización que es muy piola, la de las tecnologías del género, de las cuales Preciado ha hecho obras sin nunca mencionar, que lo toma de ahí. Por ende, ustedes no llegan a leer nunca tecnologías del género. Donde el que lo está tomando de Foucault, si hay unas tecnologías del yo, también hay unas tecnologías del género, unas tecnologías a través de las cuales se gestiona y se construyen los cuerpos dentro de un género, que son tecnologías en el sentido semiótico, molecular, ortopédico del término. Bien, entonces, siempre se nos está invitando a liberar algún sujeto, ¿vieron? Siempre se nos invita a liberar algún sujeto. Ese sujeto que se nos invita a liberar de su opresión, en realidad ya es el producto del poder. El poder no es algo externo a ese sujeto. El poder lo construye. ¿Qué le faltó a Foucault en 1976? Como, bueno, no podía ser de otro modo, era 1976. Todo no puede una persona. Le faltó que los sujetos vienen en dos sexos. Los sujetos no son neutros.
Y en esa binarización de los sujetos, no hay sujetos sin sexo, vieron que no vale, o sea, después dicen que podés tener documento no binario, pero hay que elegir masculino o femenino. O sea, nunca, lo que nunca hay, no hay, esto hay que decirlo, lo que nunca no hay es una discusión acerca de para qué queremos un documento y por qué hay fronteras. ¿Por qué hay estados nacionales? ¿Por qué no damos esa discusión? ¿Por qué hay que probar algo que, les voy a contar algo, hasta hace 300, 400 años no tenías que pasar por un control aduanero. No te digo que hacer un camino de un lado al otro era una gracia y que no te podía pasar nada por los caminos, pero no tenías que presentar un pasaporte. Ahora van a tener que presentar pasaporte hasta inmunológico. Y todas a vacunarse, me encantaría. Yo quiero darme 50 vacunas. Si no las quieren, me las pasan, porque la invitación a vacunarse, luego no hay vacunas para todas. Hay algunas que no estamos dentro de los cálculos de la vacunación. Yo me encantaría, me vacuno de lo que quieran. Si total ya me inyecto, ¿qué más me da? O pues seré más cyborg aún, ¿qué me importa? Pero bueno, pasaporte COVID no es para todas porque no estamos todas contempladas en el plan de vacunación. Tengo pruebas, si las quieren las puedo pasar. No las voy a pasar por acá, pero me las pueden pedir. Literales pruebas, de mentiras, como la ministra dice una cosa y el boletín oficial dice una cosa y después el gobierno municipal de donde me encuentro dice otra, literal, como si tuviera más autoridad que la ministra de Salud de este país. Bueno, vuelvo entonces. Por todo esto que estamos diciendo es que Wittig va a firmar muy poquitito después de 1976, en 1978/79, porque el pensamiento heterosexual, que a su vez es un intertexto con el pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, va a plantear que hablar de la mujer no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque la mujer de la mujer, esto se lo decimos a las chicas de la religión TERFA. Hablar de la mujer solo tiene sentido dentro del régimen heterosexual. O sea, fuera de ese régimen heterosexual no existe la mujer. Incluso podríamos decir, hoy por hoy, 2021, hablar de la mujer, ni que hablar con esto que pasó en Afganistán recién. Como si no pasara en Palestina, de Palestina y de Siria no vamos a hablar, porque eso queda feo. Vamos a hablar solo de Afganistán, que es más o menos los mismos conflictos, gestionados por las mismas autoridades, pero bueno, en fin, de eso no se puede hablar porque pecado, vamos a hablar de Afganistán, que les va a ir muy mal, como si no les estuviera yendo muy mal y como si acá no fuera muy bien. Bueno, hablar de la mujer es un dispositivo, ya lo era, heterofascista. Fíjense lo que pasa en España. ¿Qué pasa en España? En España la mujer, en pos de la mujer, se milita contra los derechos de lo que llamamos las personas trans. O sea, tampoco es como lo de Pablo Maltés, no es una exageración mía, no es un chiste, es literal lo que estoy diciendo. Una puede hacer críticas, puede burlarse, pero ir a militar en contra de que alguien quiera conseguir un derecho, eso ya hay que ser muy rancia, hay que tener un nivel de ranciedad Amelia Valcárcel. Googleenla para que vean que no estoy exagerando. O sea, vos podés hacer críticas, podés hacer chistes, podés hacer un video, podés reírte de todo, podés burlarte, podés sacar papers, pero ir a hacer lobby político para que no le den, no sé, lo que sea, cupo, testosterona, estrógenos, no le peguen en el colegio, no se me ocurre, leyes de todos los tipos habidos y por haber, porque si no se borra a la mujer, pero ni a Lacan se le hubiera ocurrido, hay que decirlo. Freud no estaba, ni Freud estaba ahí. O sea, ya no es solo un dispositivo, la mujer es un dispositivo. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? O de vuelta voces dentro mío. No, porque algunas tienen los micrófonos. Esto no me lo hagan, chicas, yo ya tengo un montón de problemas. Tienen los micrófonos abiertos, luego dicen, no sé, le hablan a alguien que está ahí, que pasó, y yo siento que quieren decir algo. ¿No? ¿Sigo? Bueno,
Entonces, la mujer, no tiene ningún sentido hablar de la mujer porque la mujer no existe como dato duro, transhistórico, natural, transparente, es una construcción de un régimen, del régimen heterosexual que se inserta dentro de un marco, que es el capitalismo, y que la heterosexualidad no siempre ha existido. Ustedes me dirán, ¿pero qué? ¿No había heterosexualidad antes? Claro, sí, un pene adentro de una vulva creando gente por la inseminación del óvulo y todo eso, la cigüeña de París, eso siempre existió. Pero la idea de que una tiene que elegir una identidad sexual una vez y para siempre, en determinado momento, y que si no la puedo elegir es porque era una oprimida, eso no existió siempre. Pregunten en Grecia si no me creen. Pregúntenle a Margaret Mead, que fue a investigar a los samoanos, a ver cómo le va a la gente, a la juventud en Samoa, a ver qué hace la gente en Samoa. Eso no existió, eso es Occidente, y ese Occidente no tiene tanto tiempo. No tiene tanto tiempo. Bueno, por eso agregaba que no solamente hoy podemos pensar a la mujer como un dispositivo heterofascista que ha parido una religión, la mujer, ha parido la religión de las terfas. La religión terfa, que son, ¿saben lo que es terf? A mí me gusta repetirlo porque les duele que les digas. ¿Cómo les va a doler que les digas terf? Primero, ¿qué es lo que son? Feministas trans exclusionarias, excluyentes. Eso para empezar. Y segundo, que TERF, no sé, como tampoco suena tan mal, como si es lo que son. Bueno, en fin. De la mujer salen las terfas, la religión terfa, que es la que habla de el borramiento de las mujeres. Después los Juegos Olímpicos vieron que la pobre señora competidora de levantamiento de peso olímpico perdió. La señora trans, que estaban todas como locas diciendo, bueno, como locas no, como cuerdas, diciendo, no, mirá acá el borramiento de la mujer, trampa, trampa, porque una señora compitió en el levantamiento de pesas, ni clasificó, chicas. O sea, la señora que compitió que era trans. Perdió en la primera vuelta, las otras dieron 5 vueltas más levantando peso. Y la señora perdió, no es que yo le desee que perdió y que me alegre, pero digo, no resiste el menor análisis. O sea, hay cosas más importantes que podemos discutir. Discutamos los deportes, en los deportes discutamos la edad, por ejemplo, en vez de discutir el género. La señora perdió. Ganó una señorita china de 20 años que levantó 190 kilos y que le quedaba nafta para hacerse 3 levantamientos más. O sea, si le hubieran dado 3 levantamientos más, llegaba a 350. Nadie lo está diciendo. Y la señora era hembra humana real y biológica la que ganó. Frente a la otra, porque tal vez, a mí me gustan los deportes, entonces me sé todos estos chimentos del mundo de los deportes. La señora levantadora de pesas que perdió, que era trans, que es trans, no murió, tuvo una vida pre-mujer trans, por lo menos, no me voy a meter en esto, si había una verdad subjetiva, porque yo no creo en eso, soy Foucaultiana, pero la verdad es que tuvo una vida como levantador de pesas. Bueno, volvió a competir y estaban todas las terfas indignadas porque son misóginas, son realmente, no son solo transmisóginas, como no les alcanza con ser transmisóginas, son además antimujer, lo que ellas crean. Entonces creen que cualquier mujer puede menos que alguien que fue hombre, y acá lo tenés. El ejemplo, la señora que fue hombre alguna vez, levantador de pesas, una vida como levantador de pesas, no pasó el primer levantamiento. Punto. O sea, ¿qué más datos querés? Esto ya se sabía, porque ya debería ser texto clásico, Cuerpos Sexuados, el libro de Anne Fausto Sterling, donde cuenta cómo Hitler también intentó hacer trampa terfa y metió en un juego olímpico a un tipo a hacer no sé qué pelotudez y también perdió, no ganó. O sea, no sé de dónde lo sacan de ejemplos. Pregúntenle a Simone Biles, que en esta Olimpiada le fue para el orto, pero que es la más mejor de todos los deportistas de todos los mundos posibles de todas las épocas, y que logra hacer con su pequeño cuerpo, porque es muy pequeña de tamaño, de hembra humana real y biológica, cosas que los otros gimnastas varones de pene, cis, no pueden. Es la persona que salta más alto para hacer las piruetas. Entonces, no sé de dónde sacan esa información las señoras de la religión terfa,
pero yo me imagino que la sacan de su misoginia, que creen que una persona que tiene vulva, pues entonces puede menos que tiene una persona que tiene pene. ¿Se entiende? O sea, por ahí es donde quería orientarme. Bueno, y acá hay todo un debate con respecto al género. Yo les voy a contar cómo lo veo yo, cómo lo entiendo yo, y ustedes me dirán lo de ustedes, porque yo ya me quedé ya cansada de escuchar sandeces, me volví al mundo de los clásicos, ¿qué decirles? Me volví a un mundo que yo puedo habitar y que me gusta mucho habitar, entonces dije, ya está, porque se están peleando, realmente se están peleando por pelotudeces cuando tendríamos que estar discutiendo porque existen estados nacionales, porque seguimos insistiendo con un pasaporte, no, porque el pasaporte, que quiero que en el pasaporte haya X, de hecho, vamos a decirlo, y esto lo digo públicamente porque quiero que quede grabado. Imagina, vieron que en Argentina, mientras se muere un montón de gente, parece que si decís que se muere un montón de gente, después de haber tenido la cuarentena más larga del mundo, sos la nata. Bueno, no, no todo el mundo, es un dato empírico decir que se murieron más de 100.000 personas pese a haber tenido la cuarentena más larga del mundo. No te convertís en la nata por decir eso. Muy bien. Sacan todo el tiempo, en cualquier momento sacan la ley pro marihuana, en fin, ya lo sabemos, manotazos de ahogado a todo trapo, a todo vapor, como diría una filósofa contemporánea, Karina Olga Jelinek, a todo vapor, sacando leyes. Entre las leyes, la ley del documento no binario. Hay un muchacho que se llama Tehuel, que está perdido, está muerto, vamos a decir las cosas como son, está desaparecido, ya a esta altura está muerto. Lo quiero decir porque en el 76 también se decía que la gente estaba desaparecida, no estaba desaparecida, eso lo dijo Videla, estaba muerta, como dice Perlonger, por eso escribió Cadáveres, el poema Cadáveres. Muy bien, Tehuel está muerto, bien, y no aparece el cuerpo, y alguien lo asesinó. Muy bien. Imagínate que vos tenés la oportunidad de que se replique tu imagen por el mundo entero el día que te entregan el primer documento no binario de la existencia. Yo creo que tendríamos que estar discutiendo por qué existen los documentos de identidad. ¿Por qué hay que confesar la identidad? ¿Por qué ustedes o quien sea, cualquier autoridad, tiene que saber acerca de la identidad de nada? O sea, ¿por qué? Pero bueno, ponele que vos tenés esa oportunidad y no vas a aparecer con una remera que diga dónde está Tehuel, que es lo que nos estamos preguntando todas, no, la remera de no soy una X, ya sé, nadie es una X, una E, y podemos poner como el COVID, todo el alfabeto griego, en algún momento se va a acabar y vamos a pasar a las derivadas. Si se acuerdan de las derivadas, entenderán el chiste. Pero la verdad, para salir públicamente a reclamar por alguien, habría que haber reclamado por el cuerpo de Tehuel, que dónde carajo está. Bien. Dicho lo cual, yo les voy a contar cómo estamos en este chiquitaje, si es, si X, si documentos, si masculinos, si femeninos, si trans. Yo me volví a Spinoza, ya lo intentaré explicar un poquitito, y en cualquier momento me voy más atrás, me voy a Nicolás de Cusa, que ese no lo estudia nadie, no lo conoce nadie, y que es el antecedente de Spinoza, si nadie me sigue. Me voy a ir a donde nadie me pueda encontrar. Yo les voy a decir lo que pienso del género. El género para mí es un ideal regulatorio dependiente de la heterosexualidad como régimen político que nace con el capitalismo, la heterosexualidad como régimen político. Las prácticas que llamamos hoy heterocoitales han existido y siempre han existido y siguen existiendo. No necesariamente daba eso heterosexuales, lo sabe cualquier heleno. El mundo griego lo sabe perfectamente bien lo que estoy diciendo. Es el género como un ideal regulatorio de poder que construye, cuando digo construye no estoy hablando de construir una percepción, no, estoy hablando de construir el cuerpo materialmente. Porque luego vos la ves a la competidora china que levantó 187 kilos, pesaba 85, 89, no sé cuánto pesaba, o sea, una barbaridad de peso, imagínenselo por arriba de la cabeza, vos la ves y eso no es lo que el mundo occidental o centrado le dice mujer. Cuando esa señora sale a la calle, no le dicen mujer, le dicen un montón de epítetos, de los cuales después los investigadores escriben papers y se creen radicalizados, pero no los padecen cuando se los gritan por la calle, pero eso no es el cuerpo de una mujer. No que yo no crea que ella es mujer, sino que
para el mundo occidental o centrado, eso no es el cuerpo de una mujer, es el cuerpo de una abyección, que solo es celebrada cuando son las Olimpiadas. El resto del resto de los días, durante 4 años, la pasa fatal, por cómo se ve. No hay otra manera de levantar 180, no sé cuántos kilos por encima de la cabeza, y no se puede viéndose de otra manera. Es así, porque peso es fuerza. También, nuevamente, leyes físicas, lo sabe cualquiera. O deberíamos, por lo menos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el género como ideal regulatorio, un ideal regulatorio de poder, a partir de ciertas tecnologías, como diría Teresa de Lauretis, que construye materialmente los cuerpos, obviamente por medio de esas tecnologías, que son biomédicas, que son semióticas, que son literarias, que son audiovisuales, que son de las plataformas de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto hay que decirlo, como bien dice Joan Scott. Joan Scott es una historiadora que fue la mentora de Judith Butler, del cual el feminismo también participa, porque el feminismo cree que está al margen de la construcción patriarcal o heteropatriarcal del cuerpo de la mujer. No, 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 también la abona, como vemos con la religión terfa. La abona y muy mucho, por eso luego cree cosas que no pasan, porque la que ganó tenía vulva, y la que perdió en el primer intento no tenía una vulva, o bueno, no sé lo que tenía, pero se ve que las terfas no la consideran mujer, y perdió igual. Bien, y es a partir del género, el género que en mi lectura, esto le ponemos el cascabel al gato a todas las que también se creen al margen de esto, dependen de la heterosexualidad, se construye el sexo. O sea, el sexo no precede al género. El sexo es una construcción, está materialmente construido, por eso después vuelvo a los edictos policiales. Esto los edictos policiales lo sabían. Por eso luego te podían llevar presas porque vos no tenías el atuendo de acuerdo a tu sexo, claro, porque hay un género que construye el sexo con ciertas tecnologías, algunas de las cuales son, hasta si se quieren, de la indumentaria. Y hoy le podemos agregar un dato más que en general es soslayado o no se cruzan, o cuando se cruzan después la gente dice vaguedades, para no enemistarse con nadie, porque luego si vamos a hablar de cosas complejas hay que tomar posiciones y bueno, ya saben, si una toma posiciones se termina, no podemos ser todas amigas, hay que posicionarse. El género tampoco es universal, chicas, alguien lo tiene que decir. ¿Quién lo dijo? Lo dijo una señora cuyo apellido, nunca me acuerdo el nombre, es Oyegumi. Una señora africana que sigue viva, que tiene un libro maravilloso que se llama La construcción de la mujer. Y el género es una tecnología colonial, y ella lo prueba con la civilización yorubá nigeriana. Lo prueba in extenso. Lo digo porque si no una cree que... ¿Qué quiere decir que el género no es universal? Que no es estructurador de todas las sociedades como lo es en Occidente. Es en Occidente donde el género estructura las sociedades y el género es más importante que cualquier otra cosa. Por ejemplo, la edad. Si ustedes me preguntan por qué la señora trans perdió en el levantamiento de pesas, porque la separaban 20 años de la que ganó. Y 20 años en un deporte no es poca cosa. ¿Se entiende? O sea, entonces hay cosas más importantes que lo que tenés entre las piernas o cómo sos percibido por un mundo social en términos de género a la hora de hacer deporte, por ejemplo. Bueno, el único mundo que se estructura en términos de, o que el género es completamente estructural quiere decir que está en todos los ámbitos del mundo y que define y divide las aguas, es el mundo occidentalocentrado, que ya saben, si no lo recordamos, si quieren, podemos decir 20 veces Abya Yala, y no vamos a dejar de ser occidentalocentradas, todas las malas noticias del mundo. Igual lo podemos decir, es como decir Sharia, 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 y entonces parece que estás invocando a Satanás si decís eso. Bueno, no necesariamente,
parecería ser, según otras lecturas, nuevamente, haciendo amigues, los momentos de haciendo amigues, que una recuerde esto, que no sé, que hay abogadas feministas musulmanas que ganan juicios apelando a la Sharia. Bueno, parece que te convertiste en el enemigo de la mujer, el borramiento de las mujeres. Entonces vuelvo, el género como un ideal regulatorio de poder que construye materialmente los cuerpos por medio de tecnologías que son biomédicas, semióticas, literarias, audiovisuales, de las redes sociales, moleculares, en fin, que van en todos los ámbitos. No, para construir una mujer hay que alimentarla distinto. ¿Sabían eso? Porque peso es Tengo fuerza. una pregunta. Sí. Cuando dice que el género no es estructural en las sociedades occidentalocentradas, me costó. Al revés, Eso, perdón. que el No género es es estructural en las sociedades eso. El género es estructural en las sociedades pero que no es occidentalizadas. universal, no lo digo yo. Exacto. Yo soy de las que A la, cita, lo dice la señora Oyegumi en la construcción de las mujeres. de las Y mujeres. que, Claro, mi sí, pregunta es que si a las comunidades, por ejemplo, no sé, por los mapuches, ¿a eso lo considera occidentalizado, los pehuenches, los aymaras? También la el señora género... hace muy bien y se mete con lo que le corresponde, que es Nigeria y la cultura yoruba, que es lo que es ella. Ella no es blanca ni vive en Estados Unidos. Es una nigeriana yoruba. Por Leonor, lo supuesto, podemos compartir después si querés ese libro, lo tenemos en dale. PDF. Ah, Sí, Si vale. quieren después se los está. pasamos. Está en la red, parece. Sí, Sí. sí, está liberado. Entonces, volviendo a eso, ¿qué te quiero decir? Una podría extrapolar esa, esa matriz conceptual que crea la señora con los ejemplos, porque son ejemplos lingüísticos, tanto históricos como lingüísticos, de cómo fue la conquista de África, la que llevó, la que importó a la mujer, y que lo hizo porque lo que Occidente hoy llama la mujer, ocupaba cargos de poder. Por supuesto, no sin conflicto, ese mundo sin conflicto donde nunca han matado a una mujer por ser mujer, ese mundo no existió nunca. ¿Qué quieren que les diga? O sea, no hay un mundo sin conflicto. Pregúntenle a los meteoritos, si no. Ya sé que hay un cierto feminismo que quiere un mundo de paz y amor y armonía que realmente no existe en términos físicos. No obstante, a lo que está apelando la señora en ese texto, esta pensadora africana, es que fue la conquista de África, la colonización, la que inventa la categoría. Lo prueba tanto histórico como lingüísticamente en Yorubá. Entonces sí, yo creo que se puede extrapolar, pero que habría que de mínima saber mapuzungún bien, y mostrar ejemplos. Podemos mostrar algún ejemplo. Machi no tiene género. Machi es una figura representativa de autoridad en el mundo mapuche, y Machi no es ni hombre ni mujer. Machi es Machi, ser Machi. De hecho, cuando ya una persona dice un Machi, una Machi, está alterando el sentido de la palabra, porque no existen los artículos hasta donde tengo entendido. Entonces, no existe el artículo neutro, femenino, masculino. Machi es machi. Y cualquier persona no, cualquier persona con ciertas características que no están dadas por su género, que en mi opinión, tomando de Lauretis, entre otras figuras, construyen la materialidad del sexo en Occidente y en los lugares occidentales centrados, cualquier persona, independientemente de su género, puede ser machi si reúne ciertas condiciones que están dadas por una civilización, una cultura de la cual yo personalmente no quiero hablar porque no es la mía, y me parece que tiene que hablar quienes pertenecen, que no es lo mismo que luego no hacer ninguna crítica al proceso constituyente mientras mientras los presos políticos mapuches se están muriendo dentro de la prisión. Eso es ser tonta, eso es decir, en pos de no opinar, porque a una la blanquearon,
olvidar ciertas cosas que tienen que ser dichas y que no están siendo dichas. Eso forma parte del blanqueamiento, no importa quién presida esa cámara. Pero bueno, en fin, otro tema. Yo creo que sí se puede utilizar esa conceptualización para mostrar cómo quien dice género también dice closet, como les mostraba antes, que luego habilita, es lo que yo llamo, bueno, lo que se denomina imperialismo gay, y que yo lo relaciono con el visibilizacionismo. Es lo que luego parece que la solución a todos nuestros problemas es que Estados Unidos intervenga y mande tropas de Marines a invadir países, o que ciertas regiones puedan ser invadidas porque ahí no hay derechos LGTB. No sabemos lo que hay porque, bueno, en principio si no hay agua, como pasa en la Franja de Gaza, es muy difícil que haya cualquier otra cosa. Vieron que sin agua no hay vida, entonces la gente no está tan preocupada por qué es lo que está pasando sexualmente, porque Gaza tiene agua a veces. Entonces, no tiene tan poco tiempo de organizar una resistencia, vamos a decirlo así, sexoafectiva al régimen heterosexual, porque se está deshidratando, literalmente, porque el caño que da el agua está del otro lado de la Franja de Gaza, que es el país que ocupa. Busquen en Google a ver si sigue existiendo, en Google Maps, a ver si sigue existiendo Palestina, descubrirán que no existe más en Google Maps. O sea, la realidad virtual, plum, ya está erradicada para siempre del mapa. Haciendo amigues, sigo haciendo amigues. Todavía esto no es delito decir este tipo de cosas, ya lo será. Bueno, entonces, a partir del género, que insisto, es el género, depende de la heterosexualidad, por eso yo también le agregaría, no solamente no es universal, no siempre el género fue igual. Esta pretensión de que masculino y femenino ha sido siempre lo mismo, que esto es bien de las terfas, hay que robárselo, las terfas esto lo dicen siempre, hay que robárselo y usarlo a nuestro beneficio, tienen razón, solo que lo están aplicando para hablar de cosas que no son. Es verdad, lo que daba masculino, no sé, voy a hablar de Esparta, que total, eso no ofende a nadie porque no hay más espartanos. Lo que daba masculino en Esparta no es lo que da masculino hoy. En Esparta la masculinidad está dada por el cabello largo. Los espartanos tienen motivos para que sus guerreros tengan el cabello largo. Tiene que ver con asustar al enemigo, asustarlo ya sea porque tienen un refrán: los hombres de cabello largo feos se ven más feos con el cabello largo, o si son lindos se ven más lindos. Entonces no puede fallar. El cabello largo hace ver un ejército excelso, que es lo que los espartanos quieren, que cuando vos los veas venir te caes de miedo, ya sea porque son o muy feos o maravillosos, parecen dioses. ¿Ven? Entonces la masculinidad no siempre ha sido lo mismo. Tener este pelo en Esparta, así, está rapada, es que te vas a casar. En el momento que te casan, te rapan. Bueno, ya ven, feminidad daría. Feminidad y juventud. Ninguna de las dos cosas tengo yo hoy. Bueno, en Esparta, tener la cabeza rapada es un rito de pasaje, que te vas a casar. En el momento que te vas a casar, te cortan el cabello, te lo rapan. Bueno, entonces, a partir del género, insisto que depende de la heterosexualidad que es concomitante con el capitalismo, puedo mostrar porque es concomitante con el capitalismo, porque el capitalismo ya no. Pero cuando no llegó el capitalismo y la gente dijo, buenísimo, me encanta, 15 días de vacaciones y trabajar todo el rato, todo el tiempo en una fábrica. No, lo resistió, mucha gente lo resistió de muchísimas maneras, algunas que no nos gustarían, porque la legión extranjera también podría ser pensada como una resistencia al capitalismo. Pregúntenle a Rimbaud, que pobrecito, se desilusionó con la Comuna de París, ya llegó desilusionado, y bueno, después se convirtió en una persona rancia, que fue a traficar marfil y seres humanos a África, pero bueno, cosas que pueden pasar con las desilusiones. Cuidado con las expectativas, porque luego uno se desilusiona y pasan estas cosas también, cuidadín. Bueno, entonces decía, con el capitalismo hubo que hacer algo que, bueno, no existía, que es la famosa familia nuclear. Y la famosa familia nuclear
la necesitó el capitalismo. Cuando digo la necesitó, parece que detrás de todo esto está el señor Burns de Los Simpsons diciendo excelente. No, el poder es como un organismo vivo, que quiere, como todos los organismos vivos, no vivos, como todo lo que existe en este universo, literal, quiere perseverar en su ser, tiene conatus, y va a hacer lo que tenga que hacer para perseverar en su ser. Por ende anda buscando las estrategias que mejor le convengan para perseverar en su ser. Muy bien, eso hace. No es que hay una conciencia operante detrás que se las pensó todas. Si fuera así de fácil, solo hay que tocarle la puerta a esa persona. Lamentablemente, como dije antes, el poder no es externo a los cuerpos, así que, citando a otro filósofo contemporáneo argentino muerto, la tenemos adentro. La metáfora heterosexual de el rey del mundo. Ya saben de quién hablo, Diebrote. Bueno, en fin. Hubo que crear a la familia nuclear porque era necesario tener un ejército de reserva, era necesaria más cantidad de gente para trabajar en esos espacios de encierro por los cuales hoy la gente milita. No sé qué está diciendo al respecto a la pedagogía queer, milita volver a la presencialidad. Perdonen, la escuela es una versión light de la prisión, pero nacen todas juntas, la prisión, la fábrica, la familia, el hospital, el neuropsiquiátrico y la escuela. Por ende, eso nace muerto. No sé por qué la gente sigue hablando de lo que ya está muerto como si estuviera vivo y como si de ahí hubiera una posibilidad. Si hay una posibilidad, es una posibilidad, como siempre digo, gremial. No deja de ser un gremio y la gente que trabaja, tripalium, del latín tripalium, método de tortura para esclavos, tiene derechos por los que luchar. Se ve que no hay que luchar, maestro que está parando también está educando. Bueno, ese es el gran trabajo, es un trabajo gremial. Me puse muy clásica, muy siglo XIX de repente, pero bueno, vuelvo entonces. Hubo que crear más gente. Nuevamente Foucault, el modelo biopolítico, 1976, hay 4 figuras, esto tiene todo que ver con las teorías psi, hay 4 figuras que son concomitantes con el aparato biopolítico. El niño masturbador, la histeria, todas creaciones maravillosas. La histeria, la pareja hetero, lo que hoy llamaríamos la pareja heteronormal, o sea, las conductas heteroreproductivas y el ensalzamiento y la exaltación de la pareja heterosexual, y la persecución y patologización de todas las prácticas sexuales no reproductivas. Todo eso nace junto con estos espacios de encierro, como bien explica Foucault, que explica ambas cosas en diferentes textos. Por eso a mí me gusta hablar de heterocapitalismo, para que no se nos olvide que el capitalismo necesitó de la heterosexualidad. La necesitó literalmente para seguir existiendo. Si hubieran seguido los protocolos sexuales tal cual estaban, el capitalismo es un invento europeo, de paso recordémoslo, ¿no? Bien, si hubieran seguido las cosas como estaban antes de Carlomagno, en el siglo VII después de Cristo, si los protocolos sexuales hubieran sido los de la Edad Media del siglo VII después de Cristo, el capitalismo jamás hubiera podido progresar. Jamás podría haber llegado, y acá también te contesto una cuestión que preguntaste, Polilla. La desgracia es que hubo un gran encuentro con Occidente y se globalizó. Así que, si bien el género no es universal, no hay nada que no esté tocado por la manita de Occidente, incluyendo a estos que parecen ser los menos occidentales de los occidentales, los enemigos de Occidente y todo lo bueno que trajo Occidente, que también fueron creados por los occidentales, que son los talibanes, que ahora son el diablo. Que son el diablo, yo no estoy diciendo que no sean, son el diablo que es Dios, ya saben, que vienen juntos, no hay uno sin el otro. Bueno, a ellos también los creó Occidente, no hay que olvidárselo, a los talibanes y a ISIS, justamente. Entonces, está todo tocado por la mano de Occidente, todo, literalmente todo.
no hay nada en estado puro, porque se produjo ese gran encuentro con Occidente y luego se globalizó. Y como si no alcanzara con el gran encuentro y la globalización, estamos en este otro momento. Que estemos en otro momento no quiere decir que los otros hayan acabado, donde además se acelera, está a una velocidad, ya se habrán dado cuenta, está a una velocidad que esto va, no hay manera. Ni la mente más rápida llega a todo esto. Tiene una velocidad sin precedentes, se mueve solo, básicamente. Bueno, seguimos un cachito más. No me estoy metiendo, pero debería, pero se los dejo a ustedes para meterse en esa cuestión. En lo que tiene, el Big Bang epistemológico de Judith Butler y la teoría de la performatividad del género, que la podríamos agregar a las tecnologías del género de Laurentiis, donde son las actuaciones performativas. Actuaciones performativas no quiere decir que, esta es otra de las cosas que se entiende muy mal de Judith Butler, se le entiende de una manera literal, como si el género fuera un vestido, como si fuera género, un género, como si fuera tela, que te la pones y te la sacás. No. Por eso decía lo de la teoría queer. Luego están los teóricos queer, que no son queer, que nunca nadie les gritó, ni gordo, ni puto, ni negro, ni nada, nunca perdieron un laburo, nadie les dio ninguna patada de ningún lado, siempre pudieron acceder a lo que querían, la vida les fue más o menos bella y agradable, nadie les invitó a retirarse o les cerró la puerta en la cara, y no obstante están estudiando teoría queer. A eso se refiere con los actos performativos. Los actos performativos o las actuaciones, la iteración, es decir, la repetición en el tiempo de ciertos actos, da una idea, se lo está diciendo a las señoras de la religión terfa, construye un efecto ilusión de una esencia natural del sexo, cuando eso es una construcción que si seguimos a De Lauretis y si lo agregamos a esto, o sea, el sexo no es causa, sino es efecto. Por eso a Butler le gusta mucho esta figura de la retórica. Recordemos que Judith Butler enseña literatura comparada en Berkeley, no enseña feminismos. Después va por el mundo dando clases de feminismo, pero en Berkeley es profesora de literatura comparada. Por eso le gusta tanto la retórica. Entonces, una cadena causal entre sexo-género, cuando en realidad hay algo que construye esa materialidad y que me parece que no está dada solamente por estos actos performativos, como bien ella luego se critica a sí misma, que es lo que hay que hacer, sino que también está dada por estas tecnologías del yo, o sea, molecularidad, prótesis, redes sociales, semiosis de género y un largo etcétera. Donde si luego, bueno, lo deben ver por ahí, ¿no? O sea, miren otras representaciones del universo, como decíamos antes, de lo que es el universo de las mujeres en otras culturas, en otros momentos históricos, y verán que no es lo que es para Occidente en la actualidad. Se va a cortar, pero no teman, yo vuelvo, porque si suena el teléfono se corta, porque es el campo. El campo era, quizás no, pero si pasa, sepan que yo vuelvo al toque. No sé, tenemos que terminar esto. ¿Se cortó? Sí, se cortó. Bien, entonces, como decía, es un error teórico pensar que el género es un vestido que una se pone, se saca, en fin, que es un atuendo, no es un atuendo. Tiene que ver con otras cosas. Bueno, entonces, para resumir y pasar a más dudas, consultas o lo que tengan para compartir, además de que no se trata ni de liberar, ni de Mira, Leo, emancipar, yo escucho mal, ni ¿ustedes cómo de... escuchan? ¿Mal? A Muy ver, espera, mal, Leo, porque se escucha más o ahí, menos ahí va, a ver. mal. Bueno, esperen que cierre una cosita que había abierto por las dudas para escribir. Y ahora, Ahí me parece que bien, ¿no? ¿Me parece bien? mejor, va Ahí mejorando. está. Y bueno, Sí, Sí, sí. va es así. mejorando.
La precariedad del mundo, ya saben que lo que opino, que la única esencia de los cuerpos es la vulnerabilidad, fragilidad y la degradación. Así que bueno, ¿qué va a ser? Es así, el mundo es precario. Luchar contra la precariedad es como luchar contra la gravedad, no tiene ningún sentido. Te da ¿cómo se llama? El dueño de Amazon que está navegando en la estratosfera, te da eso. Cuando vos querés jugar voy a luchar contra lo ineluctable, te da uno de esos tiranos. Mejor no jueguen con eso. Bueno, entonces no se trata, decía, tanto de liberar, de escribir, emancipar. Digo de escribir porque las identidades, recordemos lo que dijimos al comienzo, que queer tenía que ver con algo que no podía ser identificado, no tenía ninguna identidad, no podía ser tomado identitariamente por nada. Una identidad no es descriptiva, es prescriptiva. Cuando una dice yo soy tal cosa, por eso a Foucault lo raya el tema de las identidades. Cuando una dice yo soy tal cosa, luego tiene que actuar de acuerdo a lo que dijo. Y ese actuar, esa actuación, ya saben que también es móvil porque se va modificando. O sea, hoy decimos lesbiana, pero lesbiana para los griegos es una señora que vive en Lesbos, no una persona que, no sé, le gustan, lo voy a decir en terfa, las hembras humanas reales y biológicas, que tampoco eso era lesbiana para Wittig. Wittig se inventó un mundo de lesbianas que más de una nos hubiera gustado estar ahí, que después es una devastación, porque si, ¿dónde está ese mundo? Monique, a ver, ¿dónde está? No existió, no sé, no existió ni para ella, vamos a decir las cosas como son. Bueno, en fin, entonces queer no es ni una identidad, ni una elección de objeto, ni una patología, ni una serie de conductas sexuales perversas. Esto que decíamos de la biopolítica, que se empiezan hay 4 figuras, dice Foucault, lo que dijimos recién, 4 figuras que organizan este dispositivo de sexualidad. Foucault habla de un dispositivo de la sexualidad, no la sexualidad como un producto natural. Por supuesto, Foucault se olvida decir, lo dice después Monique Wittig, que quien dice sexualidad dice heterosexualidad. Pero bueno, otra cosa. Sino, en el mejor de los casos, vamos con Cerceló, esto ya no existe más, esto es lo que fue. Por eso decía, arqueología estamos haciendo en esta charla, sino que fue un horizonte por fuera de la cartografía de la asimilación heteronormal. Ya saben que perdimos, ¿no? Perdimos como en la guerra, pero bueno. Pero por eso mismo es una trampa, porque justamente que sea un devenir, y este es el problema de los devenires, que sea o que pueda tener la posibilidad de un devenir, o que pueda haber tenido en algún momento la posibilidad de precipitar un devenir, que es lo que lo raya a Bersani, su inespecificidad, que una no puede decir quiénes son, bueno, o que se dice, pero es un error epistemológico, es decir, quiénes son los queer, o quién es queer, porque queer es lo que el opresor dice que es queer y luego se lo reapropia, porque es un insulto. Eso es lo que hace que entonces cualquiera pueda decir que es queer, por ejemplo. Entonces ya tiene el problema en el mismo enunciado. En fin, como dije antes, y con esto termino, siempre me queda alguna cosita, pero quiero que hablemos. Las identidades son siempre mayoritarias. Por lo menos las identidades, voy a conceder esto, por lo menos las identidades sexuales. No sé de otras, pero las identidades que están construidas a partir del género. Las que sean. Por ende, no se puede precipitar en términos, desde las conceptualizaciones que creen en las políticas del devenir, que es básicamente 1000 mesetas del Esguatari, no se puede precipitar devenires, no se puede precipitar un devenir desde algo que se llama LGTB. No se podría hacer. Y por supuesto, en esa sigla, ¿qué decirles cuando se ingresa la H de heterosexual? No sé. Pero bueno, esto ya es para debatir. Lo cierto es que si uno tuviera que pensar las trampas, me parece que hay una trampa también en que no tengo una definición ontológica.
que de todas maneras yo no pretendo una definición ontológica, como Bersani no la pretendo, como me enseñó Bersani, no es esa la pretensión, sino que ¿qué es lo que hace que la sexualidad o la forma en la que una vida se vive inquieta un régimen? Porque hay regímenes que se inquietan de cómo vive cierta gente, que resulta inquietante, y por ende necesita neutralizarlo, necesita asimilarlo, y luego que cada quien se ponga el sayo que le corresponde, porque luego vos puedes hacer, si no somos terfas, ¿viste? Vos puedes hacer con tu entrepierna lo que quieras, pero no produce inquietud cualquiera. Hay ciertas prácticas que sí, y hay ciertas prácticas que no. En fin, eso. Discúlpame, ¿te puedo hacer una consulta? Todas las que quieras, para eso Bien. estamos. Porque